Bienvenidos una vez más a nuestro canal de la Universidad Teológica Shema Israel con el programa Las Raíces Hebreas de la Fe. Y hoy vamos a continuar lo que comenzamos a compartir en el programa anterior acerca de lo que implica ir a la eternidad. El camino, lo vimos el programa anterior, el camino principal para tener seguridad de ir a la vida eterna, de ir a lo que se conoce en algunas áreas como el cielo, la eternidad, a través de la muerte, pero el camino es el Mesías Yeshua. Él es el que nos abre el camino, el que nos muestra esa verdad, el que nos da esa vida eterna. Y lo que tenemos para hoy es ver algunos galardones, como le llama en la palabra, algunas coronas, que necesitamos profundizar, que necesitamos entender para que podamos ver mejor, tener un panorama más claro, más determinado de lo que implica esa vida eterna con Dios en su presencia. Para eso tenemos un pasaje muy interesante en 1 Corintios capítulo 3, versos 11 en adelante, donde nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el Mesías. Está dándonos el ejemplo de la construcción de una casa. Nosotros somos los constructores. El fundamento, el cimiento, es Yeshua el Mesías. Y nos sigue diciendo, si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, fíjense la diferencia de materiales. En un caso, oro, plata, piedras preciosas, en otro caso, madera, heno, hojarasca. De lo que está hablando aquí es de cómo construimos nuestra propia vida viviendo de acuerdo al fruto que Dios quiere que demos. Recordemos que el mismo Mesías Yeshua dijo en una oportunidad, por sus frutos los conoceréis, hablando de aquellos que iban a vivir de acuerdo a su propósito o a su voluntad, al propósito de Dios o a la voluntad de Dios. La obra de cada uno, sigue diciendo, se hará manifiesta. La palabra para manifiesta, como la palabra para revelada en hebreo, es la palabra hitgalut. Aparece en la pantalla, hitgalut, para revelar o declarar o manifestar. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿A qué fuego se refiere? No al fuego de un incendio, por supuesto que no. Se está refiriendo al fuego del juicio final, por el que todos tenemos que pasar y rendir cuentas de cómo hemos vivido en esta vida. Y la palabra para fuego en hebreo es la palabra esh, que tiene relación, recordemos que el hebreo es un idioma de raíces, tiene relación con juicio. Y nos sigue diciendo, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y esa recompensa no es otra cosa que el vivir en plenitud la vida eterna.
si la obra de alguno se quemare, madera, heno u hojarasca, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, fíjese qué interesante, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, que, y esto tenemos que tenerlo muy claro, y es un tema delicado que tenemos que saber cómo manejarlo, es el tema de la salvación en Yeshua, por nuestra fe en Yeshua, por nuestro arrepentimiento, nuestro nuevo nacimiento, nuestra vida con Yeshua, tenemos salvación y vida eterna. Pero, hay un pero, y el pero es que si nos equivocamos, si pecamos, si en definitiva construimos madera, heno o hojarasca, la obra se va a quemar, pero nosotros vamos a ser salvos. Yo comparo este texto que el que viva de esa manera va a ser salvo como por debajo de la endija de la puerta. Va a entrar, pero raspando, como decimos en mi país, por debajo de la endija de la puerta. Y nadie quiere entrar a un lugar, y menos al cielo o a la eternidad o a la presencia eterna de Dios, por debajo de la endija de la puerta. Y esto nos lleva a que hay dos tipos de vidas. Hay dos tipos, de formas de vivir. Una forma es lo que aquí se compara con oro, plata o piedras preciosas. La otra forma es con lo que se compara con madera, heno o hojarasca, y que en Gálatas capítulo 5, versos 19 en adelante, nos da una aclaración de a qué se está refiriendo con esto. Y nos dice, manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne es el vivir como a mí me parece, el vivir como me viene en gana, el vivir sin tener en cuenta el propósito, la voluntad o los mandamientos de Dios. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, el Malhut Hashamaim. Mas el fruto del Espíritu, el que vive en el Espíritu, lleno del Espíritu de Dios, y dándole lugar a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios, a los mandamientos de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para concluir este texto diciendo, contra tales cosas no hay ley, lo que se entiende desde el hebreo, contra tales cosas no es necesaria la Torá. ¿Por qué? Porque el que vive este fruto del Espíritu está viviendo, de hecho, la Torá. Entonces, no es que no es necesaria, es que el que vive esto está
viviendo realmente la Torá y está dando frutos acorde a lo que el Eterno espera de cada uno de nosotros. Entonces, a la eternidad entramos a través del Mesías Yeshua, pero las recompensas, las coronas, los galardones, que implica la forma que vamos a vivir en esa eternidad que, repito, y valga la redundancia, es eterna de acuerdo a cómo vivamos aquí y ahora, nuestro día a día en esta vida, porque esta vida es una prueba para saber si vamos a entrar o no a la eternidad. Esto es lo que teníamos para compartir para hoy. Usted puede confirmarlo en los textos que hemos leído en la palabra, y anhelo sinceramente que todos vivamos aquí de tal manera que recibamos los mejores galardones, recompensas en la eternidad, y que Yeshua el Mesías sea nuestro intermediario, nuestro camino en nuestra relación con el Eterno Adonai. Y antes de terminar, una vez más queremos invitarle a que se interese en estudiar en nuestra Universidad Teológica, en 2 cursos online aprobados por el Departamento de Educación del Estado de la Florida, cursos que le van a capacitar para vivir esa vida de la que estamos hablando aquí. Si usted es una persona que quiere conocer más de la palabra de Adonai desde las raíces hebreas, y si usted es pastor, rabino, maestro de la Biblia, líder en una congregación, el curso universitario es para usted, para que usted pueda capacitarse mejor desde el hebreo original de la Biblia, conociendo el hebreo a fondo, para entender mejor la palabra y para enseñarla mejor a otros. En la pantalla está la información para que usted pueda comunicarse con nosotros. Con todo gusto vamos a darle la información que usted necesite para inscribirse y estudiar con nosotros. Shalom. Y que todas las bendiciones de Dios sean con usted. Amén.